Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto de saludarlos y de tenerlos acá. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto de... Buenas tardes, licenciado. Vamos a darnos 2 minutillos y comenzamos. Disculpe, licenciado, ¿habrá algún libro o texto para leer? Sí, ya voy a hablar de eso. Sí, Buenas tardes, van a Lic. ver resultados, ¿verdad? ¿Sí, Lic? Sí, miren, bueno, antes tengo que seguir admitiendo a los demás compañeros. Les quiero contar, el folleto posiblemente esté para el, posiblemente, no me dijo, no, ¿cómo se llama? No es totalmente seguro, pero podría estar para el viernes 12 o sábado 13. Lo que les quiero contar es que resulta que anoche, como a la 1:30 de la mañana, bueno, me lo remitieron en el transcurso de ayer y como a eso a las 4 más o menos, no, como a las 2 de la tarde comencé a trabajar porque hoy hay un examen, tenía que programar el examen y toda la cosa y después el editor me mandó eh, el, el texto para que lo revisara. Y como es a la 1:30 de la mañana, estaba casi terminando de revisar, me faltaron como unas 10 páginas. Y el día de hoy, en el transcurso de la mañana, he pasado muy ocupado y ya no me dio chance. Pero hoy en la noche lo termino y se lo devuelvo a él el día de mañana y posiblemente, entregándoselo mañana, me dijo que posiblemente me lo entregaba, tenía posibilidades de tenerlo reproducido para el viernes o sábado. De todos modos, yo estaría atento con ustedes para indicarles la conexión, el contacto para que ustedes hablen con él. Pero sí, ya está casi una parte Vaya, licenciado. Siempre cuenta conmigo para si quiere reproducción o para repartirlo de alguna manera, entonces estoy para servir. Ok, Silvana, sí, se lo agradezco mucho porque resulta que en esto la participación de ustedes es bien importante, ¿no? Y de esa cuenta es que podemos hacerlo más extensivo, más rápidamente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar con algunas cuestiones de algunos comentarios, algún comentario que quiero hacer. El primero de ellos es en torno que platicando con algunos compañeros docentes, con respecto, como siempre, tratamos de ponderar la integración de los grupos, cómo están, con qué grupos estamos trabajando. Y les quiero comentar que, fíjense que
platicaba con algunos de los profesores y creo que todos coincidíamos que el grupo de ustedes es un grupo un poco más homogéneo que el de nosotros. Licenciado, disculpe, no se escucha. No se escucha. Permítanme. Vamos a ver. Le voy a dar más volumen a esto. Permítanme un momentito. Licenciado, yo creo que no se escucha porque hay mucho eco. Si alguien tiene entonces el micrófono abierto, por ahí, me obedece. Ah, bueno. Así ya se oye mejor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Perdón? Ya se oye mejor. Sí, licenciado. Pues sí, entonces les decía que nos causó, a algunos profesores nos causa satisfacción de tener un grupo más homogéneo y un grupo que parece que está se está integrando a pesar del distanciamiento social que tenemos. Entonces, eso es bueno porque plantea las posibilidades de un rendimiento académico mejor y podemos llegar hasta un rendimiento académico excelente. Eso quería comentarles. Y la otra cosa es que les quiero comentar, hoy, dependiendo qué ocurra, hoy hay examen de recuperación de un curso que yo doy aquí en la facultad también, que es el curso que sigue a este, que es la continuidad de este. Hoy se examinan a eso de las 5 menos cuarto. Entonces, como se van a examinar y ya lo tengo programado y toda la cosa, yo solo les voy a robar un momentito nada más de la atención de ustedes para ver que todo quede bien instalado con ellos y que se puedan examinar, porque el examen tarda más o menos una hora, un poquito más, por el hecho de que es una parte de estadística que tienen que trabajar. Pero les digo esto para que no vayan a sentirlo, para que me comprendan el momento, un momento de interrupción que vamos a tener para confirmar que ya el examen les llegó a los muchachos y que están trabajando. Y después continuamos con nosotros. Bueno, para hoy habíamos dejado alguna tarea, una tarea de un constructo teórico, un constructo abstracto que estamos haciendo. Nos estamos ensayando en lo de ir haciendo construcciones conceptuales y por lo tanto me interesa saber cómo les fue, qué lograron redactar de la definición que estamos en un intento de ir perfeccionando, es decir, ser parte de la definición, no tenerla como recibida, sino que al contrario, tenerla como parte de nuestra creación. Y en ese sentido voy a insistir en algo que me ha servido de guía en qué hacer. Creo, por principio, de que ustedes son estudiantes universitarios y que, entonces, como tales, entonces, como estudiantes universitarios, ustedes no son estudiantes autómatas, ¿me entiendes? Que reciben y reciben, sino que son estudiantes autónomos. Y en esa concepción de entenderlos así, como estudiantes autónomos, les doy todo el crédito de que son capacidad creativa. Y esa capacidad creativa es la que tenemos muy escondida porque siempre nos han reprimido. Entonces, el día anterior les decía, vamos a tratar de definir
el concepto de ciencia. No sé quién de ustedes quiera, o digamos algunas opiniones y luego les hablo de esta. ¿Sí? Bueno, pues tiene la palabra. Para mí, la ciencia es la fuente principal y la prueba final del conocimiento y comienza dudando, observando, investigando metódicamente y termina infiriendo una teoría y probándola. Ajá, sí, muy buena definición. ¿Saben una cosa? Cuando ustedes comienzan a soltarse así en definiciones, a crear sus definiciones, van a encontrar que no son las mejores, pero es la mejor cosecha que nosotros podemos tener, ir construyendo nuestras definiciones. Y de hecho, es importante porque a veces algunas definiciones que nos dan, las tomamos así y así las concebimos y así las aceptamos y no, hay unas cosas que... Ahora, ¿quién más tiene ahí alguna? Yo, licenciado, el conocimiento científico es universal, veraz y no siempre neutral. Se basa en la evidencia, pero esta se modifica mutuamente. Ajá, sí, sí. Vean, pues, hay una cuestión que quiero que vayamos perfeccionando. Estamos en este momento tratando de definir el concepto de ciencia. Y entonces decíamos, este concepto de ciencia tiene 4 aristas, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran esas aristas? La observación, el método, la investigación. Decíamos, para la ciencia como concepto matriz se constituye a través de cuatro sustancias. La primera es el conocimiento. Entonces decíamos, ya habíamos hecho una aproximación a una definición del conocimiento en la forma de qué se manifiesta ese conocimiento, qué es ese conocimiento. Entonces decíamos, el conocimiento pues no es otra cosa que la recreación intelectiva de la realidad, la forma en que nos apropiamos de la realidad. No de toda, pero de una parcela de esa realidad, la parcela que más nos interesa de la vida, es decir, como parte de, constituidos en ir descubriendo el contenido de esa realidad. Entonces, decíamos, la ciencia implica como la realidad no, decíamos, tiene que irse descubriendo, desentrañando todas sus relaciones, sus leyes, etcétera, etcétera, y eso es un trabajo de la ciencia. Entonces, licenciado, ¿sí? yo también quería dar en mi concepto de tu definición. y yo tal vez la definiría como el conjunto de herramientas que el ser humano utiliza para relacionarse, o sea, para entender su entorno fuera de sus sentidos, ¿me entienden? O sea, Ajá, así claro. la definiría. Sí. Ajá. Sí, vamos a decir. Entonces, fíjense, hablamos de ciencia, de la ciencia con su sustancia, ¿va? El conocimiento, decíamos luego, la investigación, el método asociado con las técnicas y luego las teorías. Eso articulado, encadenado, empalmado, eso constituye la ciencia. Y entonces, de eso se desprende, decíamos el día anterior, que hablemos de conocimiento y hablábamos también, valga la redundancia, hablábamos ese día de que habían 2 tipos de conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento El cotidiano y el limitado. la base fundamental de la que partimos, la primera instancia de nuestro conocimiento, que es el conocimiento.
Exacto. El conocimiento cotidiano, el conocimiento empírico, ¿verdad? Luego, decíamos, trascendemos a un nivel superior del conocimiento y nos trasladamos al conocimiento que nosotros llamamos científico. Pero entonces, para definir ese concepto de ciencia, porque el concepto de ciencia como concepto matriz, como el medular de todo, es el que le imprime el carácter científico a a estas otras sustancias, ¿entienden? Él las tiñe de su complejidad, y entonces decimos conocimiento científico, porque está relacionado con la ciencia, investigación científica, método científico y teorías científicas. ¿Eso qué quiere decir? Vean, que hay un conocimiento que no puede ser científico, que hay una investigación que no puede ser científica, y que hay un método que no puede ser científico, y hay una teoría que no puede ser científica. Y entonces, cuando hablamos ya de ciencia, la ciencia tiene de esa complejidad, de esa pureza, de esa veracidad, de lo que decían ustedes, a el conocimiento, a la investigación, al método y a la teoría. ¿Entienden? De tal cuenta que entonces estamos en el momento de entender que la ciencia se ocupa, sí, la ciencia se va a ocupar de estudiar la realidad. ¿Entiendes? Nosotros estamos en la sintonía de ir conociendo la realidad. Es decir, vamos a investigar la realidad. Vamos a aplicar un método a la realidad. Y vamos a teorizar esa realidad. ¿Entiendes? Entonces, la tarea, el qué hacer intelectual humano, se refleja en ese estrato superior al que llegamos, los seres humanos, que es al conocimiento científico, que no se agota en el tiempo, ni se agota en la edad, ni se agota. El conocimiento científico es tan dinámico que siempre está descubriendo cada vez más y desentrañando cada vez más. Y fíjense que algo que me llamaba la atención en lo que leía hoy es que la nueva generación milenial, así se dice, ¿no? Que a partir de esta generación resulta una nueva cosmovisión del mundo. Y no sé si ustedes ya andan en ese rollo. Yo por lo menos he leído y he visto un poquito de eso, pero no sé mucho, ¿no? Que ahora están volviendo planteamientos teóricos. Y pues por eso es importante ir manejando esto. Porque resulta que ahora se dice que la Tierra no es redonda, ¿no? Sino que dice que la Tierra es plana. Y entonces, híjole, entonces no sé si ustedes ya han incursionado en una temática de eso, pero tiene que ver por la cuestión de la ciencia. La ciencia tiene que ver desentrañar si esos planteamientos teóricos son teorías científicas o son teorías pseudocientíficas o son cuestiones de ficción, no sé, pero es parte de la ciencia. ¿Bien? No sé si alguien tiene más alguna otra definición de ciencia que nos pueda ir apuntando, y el comentario de ustedes es bien importante. Por eso yo insisto en que ustedes deben participar en la clase. Bueno, entonces estamos a instancias de hablar ahora de que
como el conocimiento es el punto de partida de toda la actividad cognitiva, de toda la actividad social del hombre. Y aquí, a partir del conocimiento, aparece toda la actividad social del hombre, toda la actividad económica, toda la actividad política, etcétera, etcétera. Desprende del conocimiento todas las formas sociales de existencia, ¿verdad? Van en relación a determinados conocimientos. Entonces, fíjense que los conocimientos y particularmente la ciencia se ocupa de la realidad, digamos, como objeto de estudio. Pero ustedes se recuerdan que hablábamos que la realidad se desdobla en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuáles eran esas dimensiones? ¿O no? ¿Cuáles eran? Wilson, que te miro que estás consultando ahí. ¿Sí? ¿Cuáles son? Implícita, abstracta y multilateral. No, ¿cuáles son las dimensiones de la realidad? El ser humano, para poder abordar la realidad, la tiene. La dimensión natural, social y pensamiento. La percepción de los sentidos. La realidad tangible. Exactamente. Entonces, fíjense, pues. Entonces, la ciencia se ocupa de esas dimensiones, de la dimensión natural, de la dimensión social y de la dimensión del pensamiento. Ahora bien, pero como la parte más accesible en el quehacer humano era la parte del pensamiento, hablar de esto. Y entonces resulta que a partir de ahí el ser humano comienza a plantearse en filosofía como la madre de la ciencia, por eso se dice la madre de la ciencia, porque es un emporio de dudas que trata de resolver, ¿no? Las dudas más no tienen respuesta todavía. Tangibles. Ajá, sí, y no les ha dado respuesta, como ven, no, entonces, pero una de las preocupaciones fundamentales que se plantea la filosofía va a ser la cuestión esta del conocimiento, ¿sí? Y entonces la filosofía va a dedicar una parte de su quehacer a 3 aspectos del conocimiento. En primer lugar, a su origen. ¿De dónde se origina el conocimiento? En segundo lugar, a la esencia. ¿Será que el ser humano llega a la esencia del conocimiento? A la esencia de esa realidad, a conocer la esencia de la realidad. Y la tercera pregunta que se va a hacer sobre la posibilidad de conocer. ¿Me entienden? Entonces, a esa parte de la filosofía que se encarga de dilucidar, de explicar, de darnos a entender de dónde se origina, cuál es la esencia y la posibilidad del conocimiento, a esto se le llama epistemología. ¿Entiendes? Así que anotation ahí, pues, para que no se nos vaya a ir olvidando. Además, eso lo van a leer ustedes en el folleto, pero me interesa que ustedes vayan tomando alguna nota de la discusión, ¿no? Entonces, estamos en que a esa parte
de la filosofía, que se encarga de explicarnos, pensar al de mundo. dilucidar el origen, la esencia y la posibilidad del conocimiento, se le llama, ¿cómo dijimos? ¿Cómo le dijimos que se llamaba? Epistemología. Cognoscibilidad. Epistemología. Epistemología. Bueno, esta epistemología, epistemología, ahí. Entonces, la filosofía se va a encargar en este momento de hablar de los procesos de obtención o formulación del conocimiento. La filosofía siempre ha estado interesada en el estudio del conocimiento. Es decir, es la teoría del conocimiento en cuanto a su origen, esencia, posibilidad. Siempre busca responder a las preguntas sobre qué es posible llegar a conocer y a través de qué medios. ¿Sí? Bueno, entonces, a esto, la epistemología se refiere a una parte. Voy a decir así despacio para que ustedes puedan ir haciendo su anotación en la memoria y decir, bueno, a estas preocupaciones que tiene la filosofía en cuanto al origen, la ciencia y la posibilidad del conocimiento, a esta rama de la filosofía que se dedica a dilucidar eso, se le llama epistemología. Y también recibe otro nombre. Ese fue tu primer nombre, por decirlo. Después va a aparecer con otro nombre. En Alemania se le va a llamar nociología. Y en América, en los países hispanos particularmente, se le llama teoría del conocimiento. Ya sea que se hable, amigos, ya sea que se refiera a epistemología, que se diga epistemología, se diga nociología, o se diga teoría del conocimiento, nos estamos refiriendo a los aspectos fundamentales en relación al conocimiento que la filosofía se está ocupando. Es decir, se está refiriendo, ya sea a la epistemología, la nociología y la teoría del conocimiento, se van a referir siempre a hablar, a dilucidar, a explicarnos el origen, esencia y la posibilidad del conocimiento. ¿Bien? Ahora bien, en torno a esto, les quiero contar algo. Resulta que en torno a esto van a haber distintas posiciones. Por ejemplo, hay una posición que dice que la sabiduría viene, o el saber, la posibilidad de saber, de conocer, viene de un ser superior y que él es el que determina que podamos o no. Yo una vez, les cuento ayer, a unos compañeros, hace como 2 años yo pasaba así en cosa, en un templo así religioso, y había un letrero que decía ahí, el principio de la sabiduría, o sea, es el temor a Yahvé. Así es, hijo. Esa es cuestión religiosa. Entonces, eso es un enfoque a esas explicaciones. Por ejemplo, hay otros que dicen, no, el ser humano no puede conocer la realidad. Eso es totalmente imposible, eso es tan inmenso y tan grande que el ser humano nunca va a llegar a conocerlo. Otros dicen, sí, se puede conocer la realidad solo con la experiencia, nada más. Y de ahí no hay. Y entonces aparecen distintas
distintos enfoques, y a esos enfoques, o eso, es decir, o distintas corrientes, o distintas explicaciones, a estas distintas explicaciones, a eso se le llaman corrientes epistemológicas, ¿me entiendes? Corrientes epistemológicas o enfoques epistemológicos, ¿me entiendes? Entonces, vamos ahora ya a entender que estamos en la instancia de hablar de los enfoques epistemológicos. ¿Y esos enfoques epistemológicos qué son? Pues son las distintas corrientes que en filosofía se dedican a explicar el origen, la esencia y la posibilidad de conocimiento. Entonces, como eso lo van a leer con más detalle un poquito más adelante. Entonces, vamos a encontrar, entonces aparecen varias corrientes, ¿no? Unas distintas corrientes epistemológicas o enfoques epistemológicos. Y entonces, hay una, por ejemplo, una corriente, la corriente empirista, que dice que el conocimiento solo puede adquirirse y solo se puede llegar a tener y hay posibilidad de adquirirlo sí y solo si uno se someta a la experiencia. Nada más. Por otro lado, tenemos el enfoque pragmático. Ese enfoque pragmático, fíjense que ese enfoque lo tienen particularmente las corrientes norteamericanas, que dice que solo se puede aprender practicando. Solo es la única forma de enseñar. El conocimiento solo se puede aprender en la práctica. Se puede adquirir en la práctica y se puede llegar a la esencia de él solo en cuestiones prácticas. Por otro lado, aparece otro enfoque, ¿sí? Otro enfoque epistemológico, y es el enfoque racionalista. El enfoque racionalista fundamentalmente establece, yo se lo estoy diciendo así casi encapsulado, ¿no? Pero es solo para que forme parte del bagaje del conocimiento que ustedes van a sentir adquiriendo. Entonces, los racionalistas dicen, bueno, ¿saben qué? La única fuente y la posibilidad de conocimiento es la razón. A través del proceso de un razonamiento inductivo deductivo se puede adquirir el conocimiento. De otra manera, no. Y aquí hay una variedad. Pasaríamos toda la tarde hablando de los distintos enfoques epistemológicos. ¿Entiendes? De tal cuenta que ahora nos estamos ya refiriendo a los enfoques epistemológicos. Y entonces hablamos de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Entonces, es la teoría del conocimiento. Su nombre proviene de los vocablos griegos de episteme, conocimiento, y luego estudio. La epistemología distingue entre dos tipos de conocimiento. La doxa. Aquí ya estamos hablando denominando conceptualmente una misma cuestión. ¿Estamos? Fíjense que estamos diciendo la doxa o conocimiento vulgar, carente de acompañamiento crítico, y la episteme, el conocimiento reflexivo, fruto del rigor del pensamiento. Y por eso se llama epistemología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la doxa, estamos hablando de qué conocimiento estamos hablando. ¿De qué conocimiento? Cuando hablamos de la doxa o del conocimiento vulgar, ¿de qué conocimiento estamos hablando? ¿Podría ser Cotidiano. cotidiano? Del cotidiano. Cotidiano. Muy bien, claro. Perfecto, ¿sí? Ajá, entonces estamos
Cuando ustedes oigan hablar del conocimiento doxa o el vulgar, ustedes saben que se refiere al conocimiento empírico, el conocimiento cotidiano. Vale. Bueno, la epistemología fue clave en la formulación del concepto ciencia y del conocimiento científico, el cual ha integrado el pensamiento en los siglos XIX y XX. Es decir, esto de la epistemología ha tomado mucho auge. Y ha tomado mucho auge por dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que el ser humano se ha preocupado más por ir descubriendo y avanzando en torno al planteamiento del conocimiento. Es decir, porque los avances en torno al conocimiento de la realidad se desprenden. Se desprende con el Renacimiento y se desarrollan en el siglo XX, a partir de más o menos a mediados del siglo XX, y de ahí para acá el conocimiento se ha desbordado en una enormidad de aspectos, ¿no? Hace 50 años no nos imaginábamos la interacción a distancia entre los seres humanos. Y ahora ya lo vemos como una cuestión común, como fruto, pues, de ese conocimiento, de esa preocupación de ir desarrollando cada vez más el conocimiento. Entonces, estamos en dos cosas que quiero ir sintetizando. Entonces, la ciencia, recapitulo para efectos de que lo podamos ir comprendiendo. De tal cuenta que decíamos, la realidad como esa totalidad que si tres dimensiones, decíamos, es la dimensión natural, social y el pensamiento. Y que definitivamente comprende también dentro de todo esto los estratos, esas dimensiones, es decir, esas dimensiones también abarcan los estratos de lo inorgánico, lo orgánico, lo cultural y lo psíquico, ¿verdad? Esos estratos van implícitos dentro de todas esas dimensiones. Ahora bien, de tal cuenta que estamos al momento de tratar de irnos familiarizando con las nuevas tendencias que tienden a explicar el conocimiento. De tal cuenta que decimos a la parte de la filosofía que se va a dedicar a dilucidar, a darnos una explicación, sobre el conocimiento. Decíamos, a esta parte de la filosofía se le llama epistemología. Esa epistemología también se puede referir con otros nombres. Decíamos, se puede referir con el nombre de gnoseología y se puede referir con el nombre de teoría del conocimiento.
¿verdad? Ahora, decíamos, hay varias tendencias o grupos que explican distintamente el origen, la esencia y la posibilidad del conocimiento. Y entonces a esos grupos que tratan de ir explicando de distinta manera el conocimiento, a esos grupos les decimos que esos son los enfoques epistemológicos. Y esos enfoques epistemológicos también se les llama corrientes epistemológicas, ¿verdad? Ten en cuenta que decíamos hay varias corrientes. Hay varias corrientes epistemológicas. Entonces decíamos, están los racionalistas, por otro lado están los empiristas, están los pragmáticos, están los a prioristas, están los agnósticos, unos que dicen que el conocimiento no es posible, ¿verdad? El ser humano está limitado a conocer ciertos aspectos nada más de la realidad. Hago una pausa ahí y espero un comentario para luego hablar de que a partir del aparecimiento de los enfoques epistemológicos va a aparecer dentro de la actividad intelectual una tendencia a romper con algunos enfoques epistemológicos, y por eso quiero que hagamos algún comentario, que si tienen alguna duda, alguna cuestión que plantear, pues podemos hacerlo. Silvana no dice nada. Lick, disculpe una pregunta. Lo de los enfoques epistemológicos no se lo escuché muy bien. No sé si podría repetirlo. Disculpe. Sí, miren, ahí hay una gama enorme, ¿no? de enfoques epistemológicos. A partir de enfoques epistemológicos que van impregnados de un contenido religioso, hasta enfoques epistemológicos que son más objetivos. Se dan cuenta que nos vamos a referir en todo caso a los enfoques epistemológicos más Disculpe, licenciado, no sé si los compañeros pueden apagar su micrófono, por favor. Licenciado, una pregunta. Sí. Los enfoques epistemológicos son los tipos de investigación. No. Bueno, son tipos de conocimiento. Por eso quiero que ustedes pregunten y intervengan, porque así les aclaro algunas las cosas que yo no sé que ustedes. Ajá, sí. Bien. Los enfoques a la forma de creer, de percibir la esencia, el origen, la ciencia y la posibilidad de conocimiento. Entonces, esto es bien importante que lo platiquemos y que lo aclaremos, y las dudas que... Por lo siguiente, ¿saben?
a partir de un enfoque epistemológico, y los enfoques epistemológicos, por eso quería que me preguntaran algo más, pero me da la oportunidad para decirles esto. Los enfoques epistemológicos orientan la investigación, orientan a veces el método y orientan también las teorías. Es decir, influyen en eso. Pues, ¿entiendes? Si yo concibo, si yo entiendo y creo por principio, por todo esto, que yo no puedo llegar a adquirir tantos conocimientos si no es por la voluntad de un ser superior. Entonces eso limita mi avance intelectual, porque voy a entender que si Dios no quiere que yo llegue lejos, no voy a llegar lejos, ¿no? Y eso es un enfoque epistemológico, ¿no? Pero de carácter religioso. ¿Me entiendes? Y por eso es que me interesa que entendamos esto, porque fíjense que a partir de la existencia de los enfoques epistemológicos que todos tenemos, esos enfoques epistemológicos resultan influenciando nuestra actividad intelectual, nuestra actividad académica, porque la cuestión de los enfoques epistemológicos van a adherirse o se van a completar con lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, y que es lo relativo al paradigma. Es decir, ahora vamos a hablar, pues ya hablamos de enfoque epistemológico, ya hablamos de sociedad, ahora estamos hablando del paradigma. Voy a referir esto del paradigma antes de llegar a alguna definición, en el sentido siguiente. Yo digo ahora a qué se refieren eso del paradigma. El paradigma se refiere a un conjunto de creencias, conductas, que nos han inculcado, que nos inculca en el seno de la familia, en los grupos sociales o en la misma sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, el paradigma del hombre y la mujer. Cuando cuando hay una niña y un niño, pues entonces el paradigma es que los niños tienen que jugar con carritos, y que las niñas tienen que jugar con muñecas, y que las niñas tienen que ponerse determinados colores, y los hombres y los niños de otros colores. El paradigma más inculcado es el paradigma religioso, ¿verdad? El paradigma religioso es bien importante, ¿verdad? Porque es el que nos inculcan desde pequeño. ¿Sí? Es que yo leí el discurso de René Descartes, y él decía: yo tengo la idea de la perfección, es porque alguien perfecto me creó a mí. Y ese alguien perfecto podría ser un Dios. Ajá. Ese es el paradigma. Sí, claro. ¿Sabes por qué hay una idea de la perfección si nosotros no somos perfectos? ¿Quién la puso en nosotros?
Sí, ajá. Miren, vean, es que como esto resulta complejo y algunos van a decir, usted, pero si esto no es curso de filosofía, no, es que es curso de teoría de la investigación. Y en la investigación, los paradigmas son los que determinan muchas cosas, pero vamos, pues les voy a hablar de ejemplos del paradigma para que lo vayamos articulando intelectivamente. Resulta que, entonces le decía, bueno, esto es en cuanto a género, ¿no? Esa diferenciación del paradigma en cuanto al género. El paradigma en cuanto al qué hacer, al cómo ser dentro de la sociedad, y particularmente dentro de la vida intelectual o de la vida académica. Resulta que yo les digo a todas ustedes, señoritas, es importante esto que ustedes están haciendo de estudiar, igual que los caballeros, pero les voy a referir en función del paradigma. Fíjense, por ejemplo, al hombre en la casa ¿cómo se llama? Le imponen un paradigma. Y por eso eso nos va a permitir explicar otras cositas adicionales. Entonces, le imponen un paradigma. Y entonces, más cuando uno ya es joven y comienza a tratar de seleccionar algunas parejas, etcétera, entonces le dicen, mira, mi hijo, la mujer, la buena mujer, es aquella que sabe lavar, plancha, que hace la comida, que atiende a su marido, que tiene sus hijos, que obedece lo que Dios dice, y que siempre le es leal y fiel al marido hasta la muerte. Eso es una buena mujer. Y ese paradigma se lo meten al hombre, ¿no? Al hombre, sí. Y a la mujercita también, ¿no? Una mujer, ¿para qué sos mujer si no sabes hacer oficios? Más que eso. Eso es un paradigma. A las mujercitas les imponen el paradigma del buen hombre, ¿no? El buen hombre es aquel que es trabajador, que es honrado, que es fiel, que no trasnocha, que se dedica a sus hijos, que quiere a su mujer, ¿cómo es? Que no se vive escapando en esto y lo otro. Ese es un buen hombre. Eso no estamos todos. Un buen hombre, que te consideras un hombre como es. Eso es el paradigma. Y esa creencia viene aquí. Híjole, mi conducta va en esa línea, ¿no? El paradigma. Vendría siendo Ahora le decía, una doctrina. Sí, mismo. Que si vendría siendo entonces como un tipo de adoctrinamiento, una doctrina. Que le estén inculcando a la niña. Eso es bueno. Que le estén inculcando a las niñas, mira, esto es lo que tenés que hacer y esto es lo que está establecido. Yo siento que es un adoctrinamiento y que nosotros como intelectuales debemos saber que participamos en la historia y saber que la historia cambia y percibir esos cambios, hundirnos en ellos. Claro. Miren, pues, lo que voy a decir, esto nos va a dar chance a hablar, a participar tal vez algunos más, aquellos que están ahí chateándose ahí, pues yo les aconsejaría que chatearan en otro rato, y que participaran mejor en esto. Fíjense que entonces resulta que yo les decía a las señoritas, a ustedes señoritas que están aquí estudiando en la facultad, que yo las admiro. Yo las admiro porque ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo cuando vienen a la universidad? Están viniendo a aprender, están rompiendo el paradigma. ¿Y por qué? Porque ustedes ya
es eso que nos inculcaron ahí en la casa, que la mujer tiene que planchar, lavar, cocinar y hasta el otro. Eso para ustedes, nada que ver. Ustedes quieren ser profesionales. Ustedes ya no van a estar en eso del rollo de lavar, planchar, nada de eso. Ustedes ya quieren trascender al plano intelectual. Y que esto se aleja de todo el paradigma tradicional, ¿no? El paradigma que se ha mantenido siempre. A los hombrecitos, lo bueno de estar en la universidad, les digo, es que eso nos permite romper el paradigma que nos han impuesto, como decía Milton aquí, como doctrina, ¿no? El paradigma del macho, ¿no? El hombre es el que manda, ¿no? Y él lleva la reina. Incluso en un mensaje que oía yo del señor, un señor Cachá, que decía, la mujer es la corona del marido. ¿Sí? Así la trata, con todo lo que dice que la respete, la quiere, la quite, con otra corona y qué. No, los hombres cuando venimos a la universidad, comenzamos a estudiar y a ver una teoría, particularmente en el derecho, vamos a entender que tenemos que romper ese paradigma machista. Y las mujeres también tienen que romper. Una mujer que rompe el paradigma que le han impuesto, rompe con el paradigma machista, ¿no? Entonces, esas creencias, esos ritos, esas costumbres. Al final, Nick, la razón ordena la realidad, ¿verdad? Al romper ese paradigma. Ah, sí. Mire, joven. Una de las cuestiones, y con el perdón de los pastores y pastoras que hayan aquí en la clase, una de las cuestiones más importantes es ir rompiendo los paradigmas que más nos frenan el desarrollo intelectual, nuestro desarrollo. Esos paradigmas, más como abogados, tiene uno que romperlo, ¿no? Fíjense que las abogadas, las buenas abogadas, ahí en la facultad hay unas excelentes abogadas. Esas abogadas no vieran ustedes cómo se debaten. Y le tapan la boca a cualquier abogado que no ha roto el paradigma machista. Que estoy en una audiencia y una abogada destruyó a un abogado que por lo menos la apariencia era que no era muy bueno. Y lo destruyó en dos, y su machismo lo hizo descontrolar, ¿no? Porque ni modo no ha roto el paradigma. Y cuando uno rompe el paradigma, entonces se libera de la esclavitud del paradigma. Es como cuando se libera uno del paradigma religioso, ¿no? Híjole, y ya se libera de un montón de cosas, ¿no? De prejuicios, ¿no? Del determinismo sobrenatural en uno, ¿no? Y deja a uno, en todo caso, el proceso de imaginación, de estar tan imaginado, ¿no? Pero sale por los paradigmas. Ahora, esto es bien importante que ustedes lo manejen porque en la ciencia ha avanzado enormemente porque ha logrado Gracias a romper los paradigmas existentes. Tenemos que romper paradigmas, pues. No, sí, miren, joven, yo sé
Y hoy van a ustedes a leer otro poco más de paradigma por ahí, si les interesa. Pero ustedes van a entender que el paradigma a veces se convierte, si no asumimos un nuevo paradigma y mantenemos el paradigma Convierte en un yugo. que nos quedamos cortos, ¿no? Nos estancamos, no llegamos a comprender. Yo En la ciencia es igual, ¿sí? me doy cuenta porque en la Edad Media el ser humano no avanzó en nada. Todo lo esperaba que lo hiciera Dios y no hacía nada salvo esperar que se cumpliera el cumplimiento de la promesa divina y que el reino de los cielos viniera. Pero llegó el discurso del método y puso la centralidad en la praxis del hombre. Entonces ahí se aceleró la historia. En 1789 ya se tenía la Revolución Francesa, porque se rompieron esos paradigmas. Claro, muy bien. Es que fíjense que es bueno y bien importante que ustedes se metan en esto, porque a opinar y aunque a veces nuestra opinión no sea muy la más lúcida, pero lo importante es que estamos rompiendo los paradigmas del silencio, ¿no? Es que ese paradigma en un abogado no funciona, muchachos. Yo no concibo un abogado mudo. Un abogado mudo no sirve para nada. ¿Entiendes? Va a estar en una audiencia y va a estar, ajá, ujú. Mi defendido es inocente, ajá, y solo así no funciona nada, ¿no? De tal cuenta entonces que yo les estoy hablando de los paradigmas porque esto nos implica un avance. Es un avance, por ejemplo, yo les digo y reitero eso, de lo que les decía a los señoritas, ustedes señoritas están rompiendo el paradigma como está aquí, cuidado. Aunque pierdan derecho, aunque pierdan teoría, aunque pierdan, el paradigma es una camisa de fuerza en algunos casos, ¿no? Y más cuando a veces ya están estudiando y son casadas, romper el paradigma ese social del niño. Así es. Y más si están con un hombre machista, el paradigma se les hace más difícil. Y por eso es que ustedes ven que lo importante de romper los paradigmas es que la ciencia avanza en la medida que se rompen imponen los nuevos paradigmas. Vean, se rompen los paradigmas, ¿no? Entonces, cuando uno rompe un paradigma, igual, la ciencia le pasa igual. Rompe un paradigma y se libera de una cadena. Les voy a exponer el mejor ejemplo que tengo. Galilei, ¿qué hizo? ¿Qué Rompió un hizo Galileo paradigma. Galilei? Rompió el paradigma. Dijo, la Tierra es redonda. Y algo importante dijo, se mueve. Imagínense ustedes eso. Qué conmoción es. Ese paradigma revolucionó toda la ciencia, la física. Otro paradigma que se rompió. De Copérnico, también es otro. Con un científico ¿ah? El paradigma de Copérnico también fue otro, donde él explica que la Tierra es alrededor del Sol. Ajá. Se rompe el paradigma. El científico que rompió el paradigma en física
más recientemente, que ustedes admiran mucho y que yo los miro ahí en sus libros, le pegan un sticker donde aparece la cara del hombre ese tanto. Y que fue el creador de la bomba atómica, nada menos y nada más. ¿Quién es? Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Ajá, Albert Einstein, que hizo romper el paradigma. Y al romper el paradigma, el hombre, él inventó, él descubrió la bomba atómica y descubrió que la bomba tenía que ser de hidrógeno, no de otro elemento. En ciencia, así pasa. Se tienen que romper paradigmas y asumir nuevos paradigmas, pero solo eso. También el racismo es un paradigma, ¿no? Eso sí, nosotros tenemos muy alegre. Por eso nosotros estamos, nuestra conducta, todo nuestro ser, nuestra relación social, y así lo voy a decir, toda nuestra relación social gira en torno a los paradigmas que tengamos. Nosotros hablamos del indio, del amigo, de los ladinos pardos, de los negros, pues son puros paradigmas. Y no concebimos otra cosa fuera de los paradigmas que manejamos. ¿Entiendes? Y te das cuenta que en ciencia igual ocurre. La ciencia tuvo que romper los paradigmas. Y eso es cierto. Miren, los paradigmas, ahora lo voy a referir con la cuestión de lo que nosotros hacemos. Los paradigmas están incluidos o también están asociados con los enfoques epistemológicos, ¿no? Ya referidos concretamente al conocimiento. Entonces, si el paradigma mío recibe de que yo no puedo conocer todo, que el hombre no puede llegar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se habló de la llegada del hombre a la luna, y decían, esa es el casaca. El hombre no puede llegar a la luna sin la voluntad de Dios. Y por lo menos en el pueblo así se decía. Esas son, cuando Dios, si es que llegaron es porque Dios les dio permiso. Eso es una limitación así, un proceso de enajenación propio de algunos paradigmas, ¿no? Que enajenan a la gente, ¿no? Pero igual le pasa a la ciencia. La ciencia a veces los paradigmas la frenan, ¿no? Por ejemplo, en la academia, los paradigmas existentes actualmente frenan el desarrollo de la academia. Comentaba ayer a los compañeros y con los veteranos de guerra que somos profesores de ahí. Nosotros cuando éramos estudiantes decíamos vamos a ir a estudiar a la universidad, a esforzarnos por aprender, nos daban unas exigencias que no, yo no soy honesto, nada. Yo me recuerdo un catedrático que tuvimos que se llamaba Guillermo Alonso, nos decía, bueno, jóvenes, el primer año que llegamos ahí, nos dijo, miren, jóvenes, ustedes se vinieron a meter aquí, es para que se van a volver tecolotes, tienen que pasar estudiando toda la noche. Y conmigo van a estudiar, y para tal día, un libro, a la gran pucha. Dijo, claro, bien, estamos rompiendo, nos está rompiendo el paradigma, ¿no? Entonces, para que aprendan y sean unos aquí, y todas las cosas. Ahora no, ahora el paradigma que a veces opera ahí no solo en la facultad, sino en todas las universidades, el paradigma que los docentes somos facilitadores, hay que facilitarles todo.
para que los estudiantes se gradúen. Y ahí vemos unos profesores que no estamos en esta línea. Estamos en la línea que los estudiantes aprendan, ¿no? Aprendan a discutir, aprendan y tengan la competencia de discutir y debatir en cualquier ámbito, ¿no? Y aunque, pero que les quede ese costado, ¿no? Pero esos son paradigmas, ¿entiendes? En la academia, así son los paradigmas. Entonces uno ve ahí, fíjense que en la facultad se graduaban al año como 50 abogados. En la época, en el siglo pasado que yo estudié, pues 50, 60, así mucho. Y se llegaron hasta el año, casi el año 85, el 90, el 92, se llegó a la cantidad de 8,000 abogados. Fíjense que les estoy hablando de eso. ¿Cuántos abogados creen ustedes que hay colegiados? 33,000 aproximadamente. No, ya vamos casi por 38,000. Porque ahora gradúan a montones en 35,000 colegiados. Y votan solo 6,000 en el 35,000 colegiados. Ajá, vaya. Aparte de los que están presos, decía un abogado ilustre, aparte de los que están presos, ¿no? Pero imagínense. Entonces, ha habido qué está pasando, ¿no? O qué tan buena está la universidad. Pero eso es lo que uno debe entender de los paradigmas. ¿Qué paradigmas? Por ejemplo, ustedes no van a ser protagonistas de esto, pero actualmente hay un proceso electoral en la facultad para elegir al decano, al nuevo decano. Y entonces, precisamente en estos días comienza el proceso electoral. Usted por ser el primer año no van a votar, pero los otros compañeros del año pasado, si aunque tengan sus 10 cursos ganados, van a poder votar. Pero ¿qué paradigma académico van a apoyar? ¿Entiendes? El año pasado tuve unos estudiantes que decían, no, esos profesores que meten la yuca, no queremos. Queremos profesores más tolerantes. Ahora, pónganme ahí mucha fuera. Bueno, pues eso es la cuestión del paradigma, ¿no? En ciencia, pues, eso hasta se me fue la onda de los... Permítanme un momentito a ver qué pasó con los muchachos de... Ya. Parece que todo salió bien. Ahí se están examinando los muchachos. Entonces, yo no sé si tienen algún comentario y Yo, algo licenciado, más que quieran saber. tengo una pregunta. Sí. Los Pregunto paradigmas porque racistas después como el problema es que
Sí. Y Fabiola. Fabiola. Los paradigmas machistas o también racistas. Hay unos que están a un paso más elevado o fácil. Perdone. Se rompió la conexión un momento. Disculpen. Y Fabiola quería hablar algo, ¿no? Sí, mi pregunta es que hay paradigmas machistas y también racistas que están tan arraigados dentro de la sociedad que por lo mismo la ciencia no ha podido avanzar mucho o a un paso más fácil y continuo. Claro. Sobre todo en Mire, es Latinoamérica, y es por importante. eso que estamos tan subdesarrollados. Sí. Tenemos, miren, los paradigmas como creencias, como ritos, como principios, esos siempre nos van a determinar el avance o el retroceso o el status quo de cada quien, porque si yo no rompo paradigmas a todas las instancias sociales en las que convivo, entonces, en principio, puedo seguir con la triada y me vuelvo un conservador de primera instancia, o un conservador, ultraconservador, me vuelvo reaccionario porque no consigo los cambios. Y eso es lo importante en la ciencia. Fíjense que en la ciencia son importantes que los que hacemos trabajo intelectual, así como ustedes y yo, comencemos a romper paradigmas en nosotros para poder romper paradigmas en la actividad académica. Por ejemplo, en la academia se ha tenido como consecuente el rompimiento del paradigma, por lo menos en la facultad. Cuando nosotros estudiábamos, éramos 52 hombres y habían 10 mujeres. Ahora el paradigma se rompió y ahora hay más mujeres estudiando Derecho que hombres estudiando Derecho. Eso rompe paradigma, eso está demostrando que las mujeres están rompiendo paradigma. Tal vez no tan así abruptamente, pero se están rompiendo. Y esto es importante. Estamos avanzando como sociedad, aunque sea un poquito. Claro, claro. Y eso implica, el romper el paradigma implica, fundamentalmente, como dice el compañero, avanzar. Avanzar porque ya no estamos en la camisa de fuerza. Y en ciencia, igual pasa. Entonces, ahora ya ustedes saben que en todo caso,
eso del rompimiento del paradigma va a implicar en ciencia el avance y desarrollo de toda la actividad humana, ¿no? Y entonces, en particular, en la academia, trasciende, pues. Por ejemplo, las universidades tienen que ir rompiendo paradigmas constantemente. Fíjense que ustedes pueden darse cuenta, hay ahora las universidades europeas rompieron paradigmas. La San Carlos estamos rompiendo el paradigma de pasar de una educación tradicional presencial a una educación virtual, ¿no? Que nos está costando, ¿no? Porque no estamos acostumbrados tanto a romper los paradigmas, ¿no? Y eso ha implicado necesariamente que no, bueno, en principio los paradigmas no estábamos preparados para nada, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo virtual, híjole, y las presenciales, híjole, y los profesores viejos, híjole, imagínense ustedes, estamos rompiendo el paradigma. Oye, no sé si tienen alguna otra preguntita. Yo creo que ya hablamos de los suficiente de los paradigmas, y en todo caso, el próximo día comenzamos ya a hablar de la investigación como tema medular de la exposición, y voy a hacer lo posible de proyectarles un par de videos que nos van a ilustrar mucho y nos van a dar que hablar sobre este tema. No sé si tienen alguna preguntita o algo que comentar adicional. Milton, yo quiero referirlo así de primera instancia por dos cosas. Te pareces mucho a un estudiante del año pasado muy beligerante, y muy participativo. Me alegra eso, que tengamos un compañero ahí. Tengo una opinión. Sí. Es que leí en un libro a un autor que decía, la gente ve las cosas como son y se preguntan por qué. Yo veo las cosas como son y me pregunto, creo que sean, y me pregunto por qué no. Y es lo que creo que debemos de hacer para romper los paradigmas. ¿Por qué no romperlos? ¿Qué nos detiene? Exacto. Ajá, muy bueno. Sí, gracias, Milton. Como te decía, el año pasado tenía un compañero que se llamaba Gerson, no me recuerdo el su apellido, y igual participante, hay que leer mucho. Miren, el problema de ser estudiante de Derecho es que implica estar leyendo todos los días. Yo a veces ya a la altura del partido que voy, sigo leyendo, y estoy leyendo, subrayando, escribiendo y todas las cosas, y craneándome nuevas formas de exponer el pensamiento, pues. Entonces, yo les sugiero a ustedes, lean un poco y no se limiten a estar leyendo las babosadas que dicen en el internet, en las pastillas esas adormecedoras que nos dan, ¿no? Dice investigación, entonces eso que sirve para adquirir conocimientos y que sirve, y no, nada más. Ya sé que es investigación, ¿no? No. Entonces, les sugiero para el próximo día que por favor me lean de lo que es la investigación. Comenzamos el tema este. Ustedes ya tienen su programa ahí, y no sé si hay otro comentario, porque ya me tengo que ir a la otra facultad. Licenciado, una pregunta. Sí, ¿quién habla?
Disculpe, ¿qué precio va a tener el material de apoyo que nos va a brindar usted? Sí. Ajá. Si pudieras abrir tu cámara, Jorge. Bueno, en principio les digo, yo supongo que el folletito va a estar para el viernes o el sábado. Yo de todos modos, si fuera como es en estos días, que no tenemos clase, yo les estaría mandando algún correo a ustedes para indicarles el contacto con el editor. Y ustedes se atienden con él. Eso ya es cuestión de ustedes con él, ¿verdad? Bueno, pero yo pienso que ya para el viernes. Licenciado, ¿ese material va a ser digital? Dice que el problema del digital está en función de que como no lo tienen impreso, lo tienen que estar consultando ahí. Bueno, es cuestión, por eso les digo, el que quiere lo compra así físico, ¿no? No se puede hacer, pero los documentos digitales nos están causando algún problema, pues nos recargan incluso la compu y no los disponemos así físicamente como para subrayar y toda la cuestión. Y es cierto, lo subrayamos, pero no los tenemos. Pero esa es cuestión de estilo de cada quien, ¿no? Pero yo no sé si él los va a hacer así. Sinceramente, yo no sé si él los va a vender también por la vía digital, ¿no? Eso sí, no le sé, no sé decirlo, Silvano. Si no hay alguna otra cuestión, pues lo dejamos aquí y yo les pido el favor que lean un poquito sobre la investigación para que el próximo día, hoy hubo 4 o 5 participaciones y estábamos 110 gentes y participaron muy pocos. Nosotros estuvieron chateando por ahí y el problema es que cuando a los exámenes después sí, que yo perdí, que no, yo creo que dediquémosle un rato. Este sacrificio ustedes se lo impusieron porque están rompiendo su paradigma, entonces hay que hacerlo, ¿no? Les deseo muy buena tarde. Licenciado, disculpe, ¿el precio del material de apoyo? Eso se lo va a dar el editor, eso sí ya no tengo yo, pero yo creo que no pasa de 1000 quetzales, no sé cuánto, la verdad no sé cuánto valga, pero el año pasado y el año pasado creo que nos vendió como 70, 80 quetzales, no sé, la verdad, como ahora le cambiamos contenido y lo hicimos un poco más grande y tiene las dos módulos, entonces no sé cuánto va, pero no es así precio prohibitivo hoy. Que le pasen bonito y nos vemos el miércoles entrante. Gracias, licenciado.